el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder estar conectados nuevamente para poder escudriñar la Escritura. Sabemos que el Señor es bueno y es grande. Vamos a orar para entrar de lleno. Amén. Solo vamos a orar por nuestros hermanos. Hermano Ernesto, que está en la ciudad capital aún. Esta semana viene, primero Dios, ya con resultados de sus exámenes. Hermana Hortensia el día de hoy me avisó hace un momento de que tuvo un problema ahí con alza de azúcar y presión y dijo, me mandó a decir de que no se iba a poder conectar porque le habían recetado reposo absoluto. Y sin duda alguna también en su hogar hay necesidades, hermanos, y sabemos que el Señor tiene el control de todo. Amén. La palabra del Señor dice que todo lo que, hermano, todo, no hay que añadirle despropósito alguno a lo que pueda venir en nuestra vida, y todas las cosas nos ayudan para bien, para los que amamos a Dios y estamos en el propósito de Él, dice su palabra. Así que bienvenida, hermana Almita García, le amamos, le bendecimos, saludos a ella, a las nenas y qué bueno que ya estén conectados. Vamos a orar para empezar a estudiar la palabra. ¿Me ayuda? Padre, en esta hora te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has sido grande, Señor, tu fidelidad con nosotros. No nos has dejado, no nos has abandonado, Señor, y sé que tú tienes el control, sé que tú tienes, Señor amado, un propósito. Yo te pido en esta hora que tú tomes, Señor amado, tú que conoces, Señor amado, los momentos difíciles, angustias, aflicciones, enfermedad que pueda estar pasando tu pueblo, Señor. Tú los conoces, por favor, posa tu mano de misericordia, de bondad, de sanidad. Señor, por favor, obra en la vida de mis hermanos. Por favor, en esta noche te pido, Señor amado, que tú nos hables, que tú, Señor amado, puedas hacer esa obra. Nosotros nos dejamos, sabemos que tú estás ahí siempre queriendo trabajar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos a continuar, hermano, estudiando la Escritura. Usted sabe que en el día martes, el martes reciente, estuvimos entrando a un tema bastante interesante, hermano, que es el fruto del Espíritu. Y estuvimos hablando ahí, hermano, que la palabra dice, el fruto del Espíritu es el amor. Entonces estuvimos hablando un poquito, hermano, sobre el amor, y que al final el fruto del Espíritu era la comunicación, la manifestación de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces estuvimos hablando sobre ese tema, hermano. Hablábamos que Dios es amor, el que ama, hermano amado, el que ama demuestra que es nacido de nuevo. Entonces sabemos, hermano, de que por consecuencia, por llamar así, ¿verdad, hermano?, de andar en el Espíritu, hay manifestaciones, hay algo especial, hermano. Y hablábamos un poquito sobre lo que decía Pablo: si conozco todos los misterios, si sé todos los misterios, si hablo lenguas angelicales, lenguas del Espíritu, etcétera, hermano, y si doy mi cuerpo, etcétera, pero si no tengo amor, nada soy. Terminaba el apóstol Pablo hablando allí. Entonces me llama la atención, hermano, porque todo esto es un proceso. El proceso se abre. Por eso yo hablo mucho, hermano, que cuando venimos a los pies del Señor se nos empiezan a abrir las puertas dimensionales. Se nos abren, hermano, puertas, hermano, de bendición. Pero cuando hablamos solo puertas de bendición, a veces solo nos referimos, o nuestra mente solo ha estado limitada a pensar en salud, en una provisión. No, las puertas dimensionales, las puertas de bendición que el Señor tiene para nuestras vidas son para que nosotros empecemos a experimentar, para que nosotros vivamos los poderes del siglo venidero hoy. Amén, porque la palabra dice que aprendamos a tomarse, dice la palabra, los poderes del siglo venidero. Entonces es interesante y es importante, hermano, que usted y yo podamos estar en ese mover. Amén. Entonces estuvimos hablando, hermano, sobre el amor. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la manifestación, la primera manifestación del amor. Amén. Hoy vamos a hablar del gozo. Amén. Y vamos a hablarlo, y yo quiero que se vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 5:16. Amén. 1 Tesalonicenses 5:16. La Escritura nos muestra, hermano, desde el 12
al 28 es el capítulo donde está este versículo, hermanos, y habla sobre las exhortaciones a los hermanos en esta Biblia. O sea, Pablo es una exhortación, hermano, nos da un mensaje de todo lo que nosotros tenemos que hacer. En algunas versiones dice deberes, ¿verdad? Entonces es interesante porque aquí nos habla que tenemos que estar orando sin cesar, etcétera. Pero a mí me llama la atención el 5:16 porque habla, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Ahora, me llama la atención porque en la vida, en los procesos, hermano, en el crecimiento nuestro, pasamos diferentes etapas. No siempre, hermano, todo está viento en popa, sino a veces tenemos momentos difíciles. Pero si tomamos literal esta palabra, porque así es, ¿verdad, hermano? Si esta palabra la analizamos y la pedimos y la queremos escudriñar, nos habla que nosotros siempre debemos de estar gozosos. No importa las circunstancias, no importan, hermano, las situaciones que pueda estar pasando una persona. ¿Por qué? Porque cuando ya se es guiado por el Espíritu Santo y empieza cierta madurez en la vida del cristiano y empieza a andar en el Espíritu, hermano, el hombre y la mujer que se somete al Espíritu Santo, que busca esa intimidad, sin duda alguna es trasladada a otra dimensión. Por eso podemos notar nosotros cuando, por ejemplo, en el libro de Hebreo nos hablan sobre los héroes de la fe. Si usted ha leído los héroes de la fe, si usted ha leído el capítulo 11, es hermoso los primeros versículos, ¿verdad? ¿Qué es la fe, etcétera? Y empieza a hablar. Pero dése cuenta que en el desarrollo habla de que hombres fueron muertos, aserrados, etcétera, hermano. Y dice uno, y ellos mantuvieron su fe. Entonces nos habla y por eso el apóstol Pablo nos habla y le habla a los de Tesalónica y les dice, siempre deben de estar gozosos. No importa las circunstancias, no importa el momento que estemos pasando. Porque sabemos que todo lo que está en nuestra vida, hermano, todo lo que pasa en el mundo natural, ciertamente nos afecta. Pero es que nosotros debemos empezar a ver más allá. Dice la palabra que nuestros ojitos deben estar puestos en el autor y consumador de la fe. El que haya nacido con Cristo tiene que aprender a poner sus ojos en las cosas de arriba. Debemos de aprender a pensar en las cosas de arriba. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón. En donde está tu tesoro, ahí va a estar tu contentamiento. En donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu alegría. Entonces, a mí me llama la atención esto, hermano. ¿Por qué le digo? Porque fíjese que la palabra me está mostrando, y el que lo escribe, hermano, el apóstol Pablo, es un hombre que a lo largo de toda su carrera ministerial, a lo largo de toda la carrera ministerial del apóstol Pablo, hermanos, pues el apóstol Pablo experimentó todo. Pablo habla que tuvo escasez y que tuvo abundancia, que tuvo y no tuvo. Entonces, aquí nos está hablando el apóstol Pablo cuando fue perseguido. Hermano, Pablo se mantuvo. Y todos los apóstoles vamos a desarrollar el tema, hermano, y usted se va a ir dando cuenta de que cuando alguien empieza a meterse en el Señor y empieza a tener el fruto del Espíritu, si tiene el amor, va a empezar a manifestar otras situaciones en su vida. Y va a llevar, hermano, a cabo, ¿cómo decirle, hermano? Experiencias y proyección. Eso es lo más interesante. Entonces, cuando empezamos a hablar del gozo, dice que el gozo es el amor alegre, es la manifestación del amor en su faceta de alegría, en su faceta de júbilo, en su faceta de deleite, de deleitarse, y deleitarse es algo delicioso. No sé, hermano, a mí me gusta mucho lo salado, a mi esposa le gusta mucho lo dulce, pero yo me doy cuenta cuando ella come su pastel de esos bien ricos, ¿verdad? Ella se deleita, se le mira su carita contenta. Yo cuando me como aquí, hermano, aunque sea un pedacito de carne adobada, no sé si todos ya cenaron, pero hermano, sin duda alguna es un deleite comer. Hay una felicidad. Entonces, hermano, el amor, el gozo es el amor alegre. Es el amor que se deleita. Es el amor con júbilo. Es la manifestación del amor con júbilo.
Entonces, es interesante saber, hermano, si alguien está en un proceso, en el proceso de dar fruto, el fruto del Espíritu, no puede estar amargado. Y Pablo dice, tengan cuidado si hay amargura en alguno de los corazoncitos de los hermanos, dice, porque uno, en primer lugar, va a contaminar, y en segundo, el que tiene una raícita pequeña, una raíz pequeña, hermano, de amargura, deja de alcanzar la gracia. Se va. Usted dice, esta persona tan agraciada, como cae bien. Entonces, se termina, se va, se esfuma la gracia. ¿Por qué? Por la manifestación de lo que hay dentro de la vida. Entonces, aquí me está diciendo el apóstol Pablo en Tesalónica que debemos de estar siempre gozosos. No importa las circunstancias. Yo siempre le hablo a la iglesia, le digo, a veces somos contentos, ¿verdad? Yo cuando yo trabajaba, hermano, en lo secular, en empresas, ¿verdad? Felices uno porque ya venía el bono 14, ¿verdad? O ya venía el aguinaldo. En una empresa donde yo trabajé repartían utilidades y todos felices porque febrero o marzo venían otro chequecito, ¿verdad? Y uno feliz al recibirlo. Pero hermano, cuando viene el momento difícil, no es que nosotros nos gocemos. ¿Cómo explicarlo, hermano? Por ejemplo, Pablo era azotado y que no era que se deleitara, sino era la razón por la cual se estaba haciendo latigado. Y no solo la razón, sino que sabía que había algo más adelante. Por eso hoy, hermano, no importa lo que estemos pasando. No importa la situación, hermano, la pandemia, si en un momento dado ha habido enfermedad, ha habido un poquito de escasez. Hermano, nosotros no podemos perder nuestro gozo. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, ay hermano, es que fíjese que ya no tengo gozo. Yo encontré 3 aspectos por los cuales se pueden perder el gozo. Pero déjeme explicarle primero. Entonces, la palabra me está mostrando a mí y dice, estad siempre gozosos. Y fíjese que yo quiero que se vaya conmigo al libro de Filipenses. Filipenses, en su capítulo 4 y en su versículo 4:4. Y vamos a ver, hermano, ahí cómo nos habla el apóstol Pablo. Y a mí me llama la atención algo. Porque si en una de las cartas del apóstol Pablo habla, hermano, de alegría, de gozo, ¿sí? Es Filipenses. Y es interesante saber, hermanos, que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, la escribe estando preso. Entonces, por eso el apóstol Pablo, cuando él escribía y se le hacía revelado algo, hermano, a la vida, ya lo había experimentado o lo estaba experimentando. Entonces el apóstol decía, está siempre gozosos, pero si miramos hermano, la carrera del apóstol Pablo, en su ministerio, vamos a ver que siempre Pablo, aunque pasó momentos muy difíciles, imagínense, lo agarran a pedradas, hermano, y lo dejaron casi muerto. ¿Qué hiciera usted? ¿Qué hiciera yo en ese estado? A veces que los vecinos, esto, nos hacen caras o usted va a tocar, hermano, a evangelizar o quiere dejar un tratado y a veces lo tiran delante de uno o empiezan, sí, usted, yo ya no lo vuelvo a hacer, imagínese. Todo lo que pasó, hermano, imagínese si hablamos de los 12, bueno, de los 12 discípulos, uno muere, pero los demás, hermano, todos mueren. Trágicamente, violentamente, menos uno, Juan. Pero los demás decapitados, perseguidos. Entonces, hermano, y nos podemos dar cuenta que ellos nunca perdieron su gozo. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo en su vida. Se habían entregado al Espíritu. Había una manifestación, había un fruto de andar en el Espíritu. Había un fruto de que nuestra vida esté siendo rendida al Espíritu. Y ese fruto es el amor, es Dios mismo en nuestra vida. Entonces eso empieza a tener manifestaciones. Entonces 4:4, hermano, la palabra nos dice en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez muy parecido al mensaje de Tesalónica. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces es interesante ver, hermano, muchos escriben, hermano, de que Filipenses es la carta alegre del apóstol, o la carta gozosa del apóstol Pablo. Pero es interesante ver en las circunstancias que él escribe esto, en la cárcel.
Y en la cárcel, hermano, no es nada más que estaban encarcelados, los azotaban, etcétera, hermano. Era un momento difícil. Pero Pablo empieza a hablarle: regocíjense, por favor, regocíjense. Siempre tienen que estar regocijados. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era tal la comunión que tenía con el Espíritu y la revelación que tenía el Espíritu, que él podía ver, él podía estar adelantado. Mire, hermano, algo que a mí me impresiona en la vida del apóstol Pablo: dice, ya terminé la carrera. Ahora, podremos decir nosotros eso, que ya terminó usted su carrera. Ya terminé la carrera. Ya corrí la carrera. Ya llegué a la meta. Hermano, muchos de nosotros quizás andamos extraviados del camino. Creemos que estamos corriendo, pero estamos corriendo para otra dirección. Entonces, eso es lo que a mí, hermano, me ha llamado la atención, que el apóstol decía: yo ya terminé. Y eso se debe, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, comprendió la misión que para la cual había sido el propósito para la vida del apóstol, y trabajó en eso. El tema nuestro, hermano, que a veces no tenemos esa comunicación con el Espíritu Santo y nos cuesta comprender y saber cuál es el propósito de nuestras vidas. Entonces, hermano, me llama la atención el gozo. Porque el gozo, el verdadero gozo, hermano, solamente lo vamos a poder alcanzar en el Señor. Y usted se va conmigo al Salmo 16. Al Salmo 16, 11, hermano. Fíjese que es interesante porque en el 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Bueno, entonces tenemos que ir aterrizando. El gozo verdadero, el gozo que Dios da, solamente se encuentra en su presencia. Si yo tengo intimidad, si yo estoy dejándome, hermano, guiar, andar en el Espíritu, vivo en el Espíritu, también ando en el Espíritu, y esa faceta de ir creciendo, hermano, amén. Entonces, sin duda alguna, yo voy a estar en la presencia del Señor, y solo en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Por eso a mí me llama la atención. Vamos a ver un texto que dice: el gozo que, mi gozo os dejo, dice. O sea, como que hay otro aparente gozo, ¿verdad? Un gozo o una alegría, pero que necesita ser incentivada, necesita algún tipo de sustancias para que el hombre agarre valor, para que el hombre tome alegría o se sienta. Tiene que ser trastocado su cerebro, sus emociones, su sentido, su sistema nervioso, para alterarlo a través de sustancias químicas, hermanos, sustancias que vienen a exacerbar y sentirse alegre. Pero cuando pasa ese efecto, hermano, vuelve. Por eso debemos de saber nosotros, hermanos, como hijos de Dios, que el verdadero gozo. Mire, hermano, yo le voy a decir algo: el verdadero gozo, para que un hombre esté gozoso, no es la esposa, no es el esposo, no son los hijos, no son los nietos, no son los bienes. Donde podemos encontrar nosotros el gozo. El gozo lo encontramos únicamente en la presencia del Señor. Ahí dice la Escritura que hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. No, es que como yo soy soltero, hasta que yo tenga la pareja, yo voy a ser pleno. No voy a ser gozoso. No. Hermano, si así como estás hoy, casado, cuando tengas hijos, cuando tengas familia, descendencia, vas a ser igual, porque el tema, hermano, es que el gozo del Señor solo se encuentra en la presencia del Señor, como un fruto o como una manifestación, como un premio, si usted quiere llamarle, como el resultado de una vida de devoción, de intimidad con el Señor. Por eso, hermano, yo le voy a decir hoy, hermano, es lamentable porque hay gente que se dice ser cristiana y que, hermano, en su iglesia o en la iglesia sirven, hermano, y cuando uno habla, hermano, yo voy y no me importa, sí, pero tienen otro estilo de vida. Sus actos, sus actitudes dejan mucho que desear. Entonces, ¿por qué le digo yo eso? Porque tenemos que aprender que hay principios inamovibles. Y hay un principio que habla de que nosotros debemos de estar, hermano,
en el Espíritu, andando en el Espíritu, buscando el Espíritu, dejando que venga a nuestra vida esa regeneración y que va a haber una manifestación. Ay, no es que el día que yo tenga mi casa, ese día voy a ser pleno. No, hermano, una casa no le va a llenar. El día que yo tenga, por ejemplo, hijos. No, hermano. Una mujer en la palabra no podía tener hijos y le dice, no soy yo mejor que 10 hijos, le decía. Pero es que son a veces que el alma se amarra, el alma se ata, hermano, a ciertos conceptos. No, si el día que yo tenga un hijo, el día que yo tenga un trabajo, el día que yo tenga esto, ese día voy a ser feliz, voy a ser gozoso, voy a tener júbilo. No, hermano, las cosas no se dan así. Hay un principio. Yo te estoy hablando del gozo permanente, del gozo que viene del Señor. Afuera pueden venderte otro tipo de deleite, ¿sí? De deseo. Pero que no va a tardar. Lo que va a hacer es alejarnos de la presencia del Señor. Entonces Pablo decía, siempre gozosos. Les recuerdo, siempre tienen que estar gozosos. En Salmos dice que solo en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué hablo yo de eso, hermano? Porque debemos de aprender que el gozo, hermano, es parte del reino. Si usted se va conmigo al libro de Romanos, en su capítulo 14, me llama la atención, hermanos, porque 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es material las cosas de Dios, hermano. El reino de Dios no es cosa material. El reino de Dios dice que es justicia, es paz y gozo en el Espíritu. ¿Sí? Y a veces confundimos, ¿verdad? Y hermanos así muy serios en la iglesia. Hermano, gócese. Yo tengo gozo espiritual, hermano. Yo me estoy riendo en el Espíritu. No, hombre, no es así. Amén. Tenemos que aprender, hermano, que dice que el reino del Señor no es comida ni bebida, no es con cosas materiales, sino que es paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo, como consecuencia. Por eso, hermano, estamos estudiando el Espíritu porque es fundamental que nosotros vayamos entendiendo cómo es la operatoria del Espíritu. La regeneración y ese proceso de dejarme limpiar, ese proceso de que yo, hermano, esté dejando que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, van a haber, hermano, consecuencias, van a haber resultados, van a haber manifestaciones. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si estamos trabajando en el Espíritu, por el Espíritu, en el Espíritu, vamos a tener manifestaciones en el Espíritu. El tema es que si estamos trabajando en la carne, vamos a tener las obras de la carne. Sencillo. Yo no puedo sembrar tomates y cosechar huisquiles. ¿Sí? Yo no lo puedo hacer. Si siembro tomate, ¿qué voy a cosechar? Tomate. Si siembro frijol, no voy a cosechar arroz. Si siembro frijol, voy a sembrar frijol. Si siembro en la carne, aunque sean con buenas intenciones, con buenos deseos, voy, hermano, voy a tener cosecha de carne. Muerte, en otras palabras. Pero si yo aprendo, hermano, a sembrar en el Espíritu, a ser trabajado por el Espíritu, van a haber manifestaciones, va a haber resultado. Entonces, tenemos que ir entendiendo. ¿Por qué le digo yo eso? Hay plenitud de gozo. ¿Por qué hay plenitud de gozo en su presencia? Porque ese reino al cual nos están transfiriendo, al cual nos están trabajando para permanecer en ese reino, vivir en ese reino, tenemos que entender, ¿sí? Que ese reino no es de comida ni bebida. Ese reino es de justicia, es de paz y es de gozo en el Espíritu. O sea, la importancia del Espíritu. Amén. Romanos 15:13, dale una vuelta a su hojita ahí. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Ya se da cuenta que mucho el gozo y el paz y la paz van en algunos textos unidos. Amén. Entonces, hermano, la palabra me está diciendo que el reino de Dios es justicia, es paz y gozo.
Romanos me está diciendo que vamos a hacer que el Dios de toda esperanza, el Dios nos llene. Pero llénese del gozo. Y llénese del gozo. No, hermano, no es así. El gozo es la manifestación del fruto del Espíritu. Tenemos que ir poniendo, hermano, las cosas, entendiendo las cosas como son. Los acontecimientos, los órdenes de Dios. Amén. Alguien no puede, hermano, recibir gozo y reciba gozo y hermano, va a ser lleno hoy de gozo y ni cristiano es. No se puede. Hay un orden. Eso es lo que yo puedo ver aquí. El Dios de la esperanza llena de todo gozo y paz en el creer. Hay que creer primero. Que abundéis en toda esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo. Entonces, eso es. Ahora, Juan, hermano, que su capítulo 15 era el texto que yo le decía. Juan capítulo 15, versículo 13 nos habla, hermano, que el gozo del Señor. Mi paz os doy, mi paz os dejo, dice la palabra, ¿verdad? Pero aquí también me está hablando que no solo dejó paz, dejó gozo. 15:13. Nadie tiene mayor amor que este. Juan 15:13. Padre, así, es el 15:11, perdón, hermano. 15:13 no, es 15:11, perdón, hermano. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Amén. Y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, la palabra me está mostrando que hay un gozo de parte de Dios. De parte del Señor. Pero ese gozo va a ser manifestación del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es el amor. Y el gozo es el amor alegre, la manifestación de Dios en tu vida que va a manifestar alegría. Amén. Ahora, ¿por qué es importante entender eso? Y cómo, hermano, vamos a ir comprendiendo esto. Porque la Escritura está llena de textos, hermano. Yo le voy a dar solamente 2. Después de esto le voy a dar unos ejemplos. Y le voy a dar las 3 formas, hermano. ¿Por qué podemos perder el gozo? Fíjese que en Salmos 30:11, Salmos 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile. Antes nuestra vida era un lamento. ¿Por qué? Porque no teníamos esperanza, no teníamos al Dios de dioses y Señor de señores. Nuestra vida no tenía rumbo. Nuestra vida, hermano, estaba alejado de Dios, dice la Escritura. Nuestra vida estaba alejado de los pactos, ajenos a la vida de Dios. Entonces nuestra vida, hermano, era un lamento, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora dice, has cambiado mi lamento en baile, en danza. Cuando hablamos de baile o danza, ya habla de alegría, habla de gozo. ¿Pero por qué? Porque ya el Señor entró. El tema es lo que estuvimos hablando hace unos días, el parto gemelar. Entra Cristo y entra el Espíritu Santo. Entra Cristo a hacer la obra redentora, la obra de reconciliar, y entra el Espíritu Santo a regenerar nuestra vida. Entonces, debemos de entender de que nuestra vida ya no es igual. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Mira, hermano, el que está gozoso, el que está alegre, el que tiene júbilo, el que está en deleites, hermano, es una persona, hermano, que va a estar cantando, que le va a estar cantando al Señor. No importa las circunstancias, y eso es lo difícil, es lo que tenemos que trabajar con nuestra alma. Amén. Porque a veces vienen situaciones difíciles y porque me pasó esto, yo ya no quiero alabar. No, hermano, el Señor es digno de suprema alabanza. Si usted y yo no lo alabamos, lo van a alabar, siempre lo alaban. Entonces, dése cuenta que ha cambiado. El Salmo 61:10 nos habla también un poquito sobre eso, que Él ha cambiado también. Fíjese que el 61:10, hermanos amados, 61 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas.
A mí me llama la atención porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de las naciones. Ahora, ¿qué es el renuevo? El renuevo es algo que está muerto, vuelve a la vida. Ese es el renuevo. Nosotros, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero nos dieron el soplo de vida. Entonces hoy como un huerto estamos brotando. Hermano, como huerto hace brotar su semilla, así el Señor está haciendo brotar en nuestras vidas justicia y alabanza. Ahora, hay un texto, hermano, en el Nuevo Testamento que dice, el que esté triste, ore. Y el que esté alegre, cante alabanzas. Entonces, hermano, porque si yo voy a estar alegre, si está el gozo del Señor en mi vida, yo tengo que alabar. Ay, hermano, es que fíjese que hoy sí está bien, a veces vienen situaciones difíciles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Si yo tengo un problema y me siento cargado, triste, ¿por qué no llegamos 20 minutos, 15 minutos, media hora antes a la iglesia, al altar, a chillar? Para cuando se llegue el momento de la alabanza, alabar. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia a nosotros nos muestra. Yo le tengo 4 ejemplos en esta noche. Y todos, hermanos, si no estoy mal, están en el libro de los Hechos. Y me llamó la atención tomar ejemplos de la Biblia que están solamente en el libro de los Hechos. Hay muchos, pero yo tomé, hermano, estos y me llamaba la atención porque recuérdense que en el libro de los Hechos es el inicio de la iglesia. Y la iglesia del inicio. La iglesia, hermano, esa iglesia del principio era una iglesia guiada por el Espíritu. O era una iglesia que estaba, hermano, investida del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa fue la experiencia que ellos experimentaron. Pero no solo fueron ellos esos 120 nada más. Hacían servicios, hermano, y dice que caía la gloria. Y fue una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Pero así como estaba el poder del Espíritu Santo sobre la vida de esa iglesia, de los nuevos creyentes, así también estaban las batallas. Fíjese que en Hechos capítulo 5, hermano, nos habla, acababa de descender el Espíritu Santo, ya, hermano, hablaba, empezaron, hermano, ya a manifestarse, hubieron ya milagros, ya había pasado, si no estoy mal, déjeme ver, no, todavía no. Así pues, Ananías y Zafira, los milagros, etcétera. Y me llama la atención porque en el 5:41 habla que Pedro y Juan, por hablar de las cosas del Señor, por predicar, mire lo que le pasó. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Los llamaron. Hermano, los quisieron amedrentar en el concilio. Y salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Entonces, si se da cuenta, el inicio de la iglesia fue una iglesia sufrida. Pero a mí me llama la atención que Pedro y Juan salen gozosos. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver, hermano, cómo el enemigo los quería destruir. Cómo el enemigo viene y los lleva al concilio y quisieron destruirlos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban dejando que el Espíritu Santo llenara e inundara su mente, su corazón, todo su ser. Y entonces, hermano, para ellos era un gozo padecer por el Señor. Uno de los textos, hermano, váyase conmigo al 8:28. Aquí nos está hablando sobre la experiencia de Felipe y el hombre etíope. 8:28, y nos habla la escritura. Volvía sentado en el carro, el etíope venía de Jerusalén, de Jericó. Y dice la palabra, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo
oyó lo que leía el profeta Isaías, dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de aquel que lo trasquila, así no abrió su boca. Como en su humillación no se hizo justicia, mas su generación que le contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió entonces el eunuco diciendo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de qué dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Cuando habla de la escritura empieza a hablar, hermano, de los tiempos de Génesis, empieza a hablar. Y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Entonces, a mí me llama la atención porque el eunuco empieza y dice que empezó su camino gozoso, porque había tenido esa experiencia de creer. Él estaba metido en una religiosidad. Él leía y no entendía. No había rema en su vida. El Señor tuvo que utilizar a Felipe, pero a mí me llama la atención que este eunuco, porque era un eunuco también, hermano, etíope, él empieza su camino gozoso porque había creído que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. En Hechos 16, hermano, es un pasaje muy, muy conocido. Y habla sobre Pablo y Silas. Amén. El 23, hermano, nos habla y dice, después de haberlos azotado mucho por haber predicado a Cristo, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió mandato. Los metió en el calabozo, lo más adentro, y los aseguró de los pies y los celos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Ay, hermano, los azotaron. Estaban en un más, hermano, ahí no había energía eléctrica, no había luz. Eran hoyos, hermano. Mal olor. Condiciones totalmente deplorables. Lacerados, tal vez con chinchones, hermano, como nosotros le decimos aquí, ¿verdad? Lacerados, con sangre, heridas. Pero dice la escritura que empiezan a cantar himnos. Y los presos lo oían. Hermano, circunstancias difíciles. Pero que estos hombres no perdieron su gozo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu. Tenían el fruto del Espíritu, que era el amor. Y el amor se manifestaba en gozo. Y quiero leer, por último, hermano, 13:50, también de Hechos. Y aquí habla, hermano, de que Pablo y Bernabé también, hermano, dice, pero los judíos, habla de Pablo y Bernabé, pues los judíos instigaron, dice, y mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Ícono, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué hace usted? Si su familiar le dice eso, como sos cristiano, ya no vas a entrar a mi casa. Es que fíjate que como mi esposo va a esa iglesia, pues yo también tengo que llegar, y si no, tengo problemas. Es que fíjate que, ¿y por qué está haciendo ahí? Es que fíjate como mis papás van ahí, entonces yo tengo... No, momento, hermano. Tenemos que presentar el gozo al Señor. Entonces, a mí me llama la atención porque a veces perdemos el gozo del Señor. Yo le preguntaba hoy al Señor, mire, encontré este Proverbios 17:22, el corazón alegre es buena medicina. ¿Cuánto necesitamos una medicina hoy? Mire, hermano, yo le voy a decir algo.
he leído muchas cosas y hoy esta semana tuve algunas reuniones, hermano, y dentro de las reuniones que tenía, hermano, comentamos de que supuestamente el café, no supuestamente, yo lo creo, el café tiene ciertas características o ingredientes que hacen que uno se vuelva un poquito inmune al coronavirus. Entonces, molestábamos, ¿verdad? Que teníamos que tomar bastante cafecito, que esto y que lo otro. Puede ser que todo sea un tema comercial, pero por lo menos a mí sí me gusta el café y el buen cafecito. Pero le decía a las personas con las que estaba, le decía, pero ¿qué es la mejor solución para tener nuestro sistema inmune arriba, al 100? Este virus no ataca, él ataca a los que tienen defensas muy bajas. Entonces, ¿por qué? Cuando viene una situación de esta semana es porque tal vez estamos inmunes. Pero dice la escritura que el corazón alegre es buena medicina. Si tú y yo estamos gozosos, hermano, aún nuestro sistema inmune, hermano, va a estar fuerte. Y eso es lo que nosotros muchas veces no hemos entendido. Nos abate más la tristeza. Hermano, sí, es que mire, y usted se mantiene triste, ¿qué va a pasar? Si usted se mantiene triste, ¿qué va a pasar? Sus defensas van a bajar, imagínese. Pero no es que estemos alegres, hermano, en el tema de la alegría que el mundo da. Amén. Sino el gozo del Señor. Ahora, ¿por qué perdemos el gozo? Yo encontré 3 aspectos por cual perdemos el gozo del Señor. Pueden haber más, pero yo le voy a dejar esta noche esto. El primera causa que por el pueblo de Dios no es alegre, no hay júbilo. El tema porque muchas veces el pueblo de Dios cae en tristeza es porque hay pecado, hermano. Y eso es lo que usted y yo debemos nosotros hoy aprender. Fíjese si se va al Salmo 51. Es el salmo, uno de los salmos muy fuertes que escribe el profeta y salmista David. Y habla, hermano, y usted sabe que dice que es el arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Aquí dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino Natán el profeta, cuando le descubrieron su pecado. Usted lo va a leer allí. ¿Por qué el pueblo de Dios pierde su gozo? Por pecado. Y el pecado nos separa. Y eso es lo que el enemigo trata la manera de hacer que nosotros pequemos, para separarnos. Entonces, hermano, ¿por qué muchas veces no se tienen los frutos, no se tiene la manifestación del amor, que es el gozo? Porque estamos en pecado, hermano. Y mire la palabra, dice 51:8, dice la escritura, hazme oír gozo y alegría. Ya no oía eso David. Estaba inmerso en su pecado, en su arrepentimiento, y ahí estaba. Y se recrearán los huesos que has abatido. Mire, en la alegría, en el gozo del Señor, hasta sus huesos van a ser recreados. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, ¿por qué David decía no me quites tu Santo Espíritu? Porque David entendió que si no tenía el Espíritu Santo, no iba a poder tener la manifestación del amor, que es el gozo. Una de las manifestaciones. No iba a poder tener, estaba alejado. El Señor, mira, aquí no me eches. Dice, devuélveme, vuélveme, dice la Escritura. El gozo de tu salvación. Hermano. Entonces, el gozo empieza, la manifestación en nuestras vidas empieza porque somos salvos. ¿Y por qué somos salvos? Porque el Dios de la gloria y amor en su vida, porque a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fuimos reconciliados con el Padre. Entonces, a mí me llama la atención, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Bueno. ¿Por qué muchas veces entonces el pueblo de Dios no puede experimentar un gozo? Porque estamos fuera del orden del Espíritu. Así de sencillo. El Espíritu Santo
es parte de nuestra vida, pero no tiene una injerencia, no tiene, hermano, un trabajo que esté haciendo en nuestra vida porque nosotros no lo dejamos. Entonces, a mí me llama la atención eso, hermano. Y tenemos que ir entendiendo. A veces hay aflicción, hermano. Ay, hermano, hay enfermedad, hay... Sí, hermano, yo entiendo. Mire, Pablo decía, 3 veces te he pedido que me quites este aguijón. Hermano, el aguijón de Pablo era tremendo. La versión dice que un espíritu inmundo lo bofeteaba. Pero el Señor dice, bástate, mi gracia. Amén. Entonces, no hay una razón, hermano, por perder el gozo. Y solo quiero leerle algunos textos, hermano, muy rápido para ir terminando. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 2. El 8:2 dice el 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Cuándo tenía ella abundancia de gozo? Abundancia de su gozo. Y su profunda pobreza abandonaron en riqueza de su generosidad. La iglesia de Macedonia era una iglesia que estaba formada por viudas, pobres, huérfanos. Era una iglesia que era de muy escasos recursos. Pero si algo era rica esta iglesia, era en gozo. ¿Sí? Hermano, y si podemos hablar un poquito de la manifestación del gozo. También es cuando usted está gozoso. Estoy contento, a ver, manden a traer una pizza, dice uno. Estoy contento, manden a traer unas tortitas con carne. Vamos a comprar, vamos, ¿verdad? Uno alegre. Entonces, lo que pasaba en la iglesia de Macedonia, pero mire en qué condición estaba. Prueba de tribulación. Y no solo tenían prueba de tribulación, tenían prueba de pobreza. Eran pobres los hermanos, pero abundaban. Y era una iglesia que ayudaba a otras iglesias. Amén. Entonces, se da cuenta que las tribulaciones, los momentos difíciles, no tiene que hacer en nuestras vidas perder el amor. No se puede porque tú estás conectado al Espíritu. Y el Espíritu en ti está dando vida, está dando fruto, va a dar el amor. Y el amor se va a manifestar en el gozo. Mire qué tremendo. ¿Sí? Santiago, hermano, váyase conmigo al libro de Santiago en su capítulo 1 y en su versículo 2. Amén. Santiago, aquí está Santiago. Capítulo 1, hermano, y en su versículo 2. 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tenemos que estar gozosos cuando estemos en la prueba. Porque ¿sabe qué? Porque el que está en el Espíritu sabe que todas las cosas nos van a ayudar a bien. La enfermedad, la escasez, lo que esté pasando, hermano, va a entender si está en el Espíritu, que están perfeccionando nuestra vida. En nuestra debilidad se perfecciona. Dice, en tu debilidad se perfecciona mi amor. En tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces entendemos que si hoy nos sentimos débiles, diga el débil, fuerte soy, dice la Escritura. Pero no en nuestra fortaleza, sino yo soy débil, pero en su fortaleza yo soy fuerte. ¿Por qué? Porque están trabajando. Job, hermano, se quedó sin fuerzas. Pero en esa debilidad que tuvo Job, lo perfeccionaron, trabajaron. Y después no solo oyó, sino vio al Señor. Lo que te trato de decir es, oye, hermano, no importa lo que estés pasando o lo que estemos pasando, esto nos va a servir para subir de nivel. Amén. El estudiante en la universidad sufre, el estudiante se desvela, hermano, tiene problemas de estudio, que esto, que no encuentra un libro, que estudia, que no se le queda, pero él sabe que en esa tribulación, esa aflicción que él tiene, va a tener su recompensa el día de mañana cuando le estén imponiendo su toga y le den su título. Así somos nosotros. Hoy podemos estar pasando una situación difícil, pero sabemos que el día de mañana
Dios nos va a mostrar y nos va a subir de nivel, nos ha limpiado, nos ha ido perfeccionando poco a poco. Amén. Primera de Pedro, en su capítulo 1, también nos habla, hermano, el apóstol Pedro, que vamos a pasar pruebas. Primera de Pedro, en su capítulo 1, en su versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 6, y dice la escritura, en la cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, ¿qué trato de decir entonces? ¿Qué la palabra nos trata de decir, hermano? Que no pierdas el gozo. Y no lo vas a perder porque no es tu gozo, es el gozo del Señor. El gozo del Señor es el que está contigo. Amén. Y termino con un texto, hermano, en Nehemías, que dice que el gozo del Señor, 8:10, es nuestra fortaleza. ¿Por qué es nuestra fortaleza? Porque el gozo, hermano, nos llena de vida también. Alegra nuestro corazón, es medicina. Y dice esa versión, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Hoy no es el tiempo de estar con huesos secos. Huesos secos habla de, ¿se acuerda usted en Ezequiel? El valle de los huesos secos, muerto, habla de muerte. Usted no está llamado a muerte, usted está llamado a vida, y a vida abundante, a vida del Espíritu, a vida eterna. Amén. Entonces se da cuenta, hermano, que cuando estamos hablando del Espíritu Santo, no es nada más las manifestaciones de los dones, es parte. Pero hay cosas más, hay más cosas interesantes. Porque esto es el proceso de la regeneración del alma. A medida que nosotros nos metemos en el Espíritu o con el Espíritu para que Él trabaje, hermano, para que Él trabaje en nuestra vida, nosotros vamos a ir siendo perfeccionados y vamos a empezar a dar fruto del Espíritu. Y al tener el fruto del Espíritu, que es el amor, va a haber manifestaciones. Hoy hablamos del amor. El próximo día nos toca hablar de la paz, del amor que espera, el amor, amén. Y no se olvide entonces de que somos llamados a estar siempre gozosos. No importa. Pablo dijo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Mire todo lo que decía. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero no lo decía, como un lamento. Pablo lo hacía y lo decía con sumo gozo. Por eso él siempre escribió, estad siempre gozosos. Así, hermano, que yo lo invito para que nos metamos en el Espíritu. Amén, para poder tener las manifestaciones del fruto del Espíritu. Amén, amén, aleluya. Terminamos el tema de hoy, hermanos amados, solo para anunciarles que el día domingo estamos invitados para las 11 de la mañana, hermanos, a través de los medios virtuales, conectarnos a nuestro servicio. 11 de la mañana, usted en su casita va a estar. El próximo domingo, que es 18, si no estoy mal, tenemos programado nuestro primer culto presencial. Amén. No va a ser en iglesia, va a ser en otro lugar. Esta semana les vamos a mandar la ubicación. Es muy cerca de la iglesia. Al final, hermano, Cambote es un terreno. Esta semana, primero Dios, lo vamos a ir a ver con los hermanos para organizarnos y esté pendiente de las instrucciones, hermano. Y ese es el deseo de nuestro corazón, que podamos reunirnos por lo menos cada quien en su carrito. Va a llegar usted en su carro, no va a salir de su carro. Ahí vamos a cantar, ahí vamos a adorar al Señor. Si usted no tiene carro, tiene moto, lleve su moto. Si usted, hermano, va a ir a pie, hermano, no hay ningún problema. Ahí pasa camioneta, ahí casi lo van a dejar casi enfrente. Amén. Y hay árboles ahí, va a estar usted en una distancia aceptable. Hermano, yo solo le pido algo que podamos entender. Sé que la pandemia, por lo menos aquí en Guatemala, está tomando fuerza nuevamente. Sea prudente. Tome las medidas. Eso sí le digo algo. Nos están pidiendo
distanciamiento, no aislamiento. Cuidemos eso, porque he podido percibir, hermano, que el enemigo nos quiere volver impersonales, quiere cambiar aún en ese sentido nuestra naturaleza. Cuídese, tome sus medidas, por supuesto, pero hermano, no se aísle. Amén. No se aísle. Busque el distanciamiento, no el aislamiento. Amén. Así que terminamos. Ahí nos da gusto, hermano, saludar a algunos hermanos. Hermano Ernesto Gabriel, hermano tendetivo, lo bendecimos con todo nuestro corazón. Un saludo hasta la ciudad capital. Él está haciendo por unos chequeos ahí en la capital. Hermana Carlita Río, te bendecimos con todo nuestro corazón, hermana, te amamos. Hasta Los Ángeles, California. Amén. Hermana Leti de Franco, aquí en Cambote, bendiciones. Hermana Vanesita Corona, a los hermanos Minera de la Corona Roja, Estuardo Carvel, hermana Mariolita, la amamos, la bendecimos. A la Iglesia de Cristo, Ministerios Cantar de los Cantares de San Marcos, bendiciones, siervos amados. ¿Quiénes más? Hermana Mari de Arriaga, mi suegra, bendiciones. Hermano Marco Villatoro, hermano Josué Gómez y hermana Almita García y todos los que puedo ver ahí conectados, hermano Josué, todos, hermano, bendiciones, que el Señor les guarde grandemente. Vamos a orar. Hermana Hortensia ha estado malita, por eso ella no se conectó, ella es de la ciudad capital y yo sé que ha estado ahí con quebranto de salud el día de hoy, pero sabemos que el Señor tiene el control. Así que lo bendigo con todo mi corazón, hermanos, y vamos a quedar despedidos y hermanos, los amamos. Gracias, hermano Netío. Lo amo también mucho en el amor del Señor. Los amamos a usted y a su familia y saludos ahí a todos los que nos han estado escribiendo. Les amamos. Oramos y quedamos despedidos. Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio que nos diste de poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que a través de estas enseñanzas podamos crecer, podamos madurar, podamos desarrollarnos, podamos caminar en este evangelio glorioso. Y que podamos estar buscando la unidad en el Espíritu, la unidad con el Espíritu. Por amor a tu nombre te lo pedimos, Espíritu Santo, aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro ser, trabaja por favor. Hace falta mucho en nuestras vidas, pero aquí está nuestro corazón. Queremos tener el fruto del Espíritu y en sus diferentes manifestaciones en nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos a la hermana Vero López, Ardiano López, hermano Kevin Cobón, hermano Josuecito, todos hermanos, los bendecimos con todo nuestro corazón. Reciba un saludo de mi esposa, de mis hijos y quedamos despedidos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Domingo 11 de la mañana a través de estos medios. Esperemos en el Señor, hermano, que no haya problemas en la línea de internet, así como hace 8 días. Pero yo sé que Dios tiene el control. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos.